La era de los microorganismos, microbioma humano, a cargo de la profesora Olga Inés Montoya Campuzano, quien es bióloga de la Universidad de Antioquia, ingeniera en alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista, magíster en ciencias con énfasis en microbiología de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, docente de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del Laboratorio de Microbiología de Aguas y Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia. La era de los probióticos empezó en el 2000 y resulta que en el 2000 yo empecé a trabajar con probióticos. Yo empecé a trabajar con probióticos y de la cual aislamos muchos microorganismos y como a mí me plantearon tantas cosas que hay que hacer con el ministerio, nunca hice nada con el ministerio y Adriana, que es la segunda persona que trabajó conmigo con probióticos, y la primera fue la profesora que era de la Antioquia, ahora es de la Nacional, se llama Blanca Cecilia Salazar. Y siempre me han gustado los probióticos, que son muy difíciles de aislar, sí. Que son muy difíciles de conservar, sí. Pero que son muy importantes para la salud también. Entonces vamos a mirar por qué es tan importante la microbiota natural, cómo podemos nosotros mantenernos saludables, con una buena nutrición, con unos buenos probióticos y por lo tanto con unos buenos probióticos. En todo mi tiempo que yo en la universidad he trabajado con muchas cosas y entre los últimos que hemos trabajado en este momento es con el kefir, con el hecho de que ese kefir sea utilizado o más bien consumido por personas de estrato social bajo a través de panela, y se hizo un estudio con las personas ustedes, la profesora Blanca Cecilia Salazar, la cual ella es ya graduada como la parte de biotecnología de alimentos, que también te puede servir mucho, Karina, en la parte de ella es doctora. Entonces vamos a hablar de toda la microbiota, por eso mi exposición es más larga, voy a agregar a hacerla media hora. Bueno, voy a hacerlo. Hay que tener en cuenta para el concepto de microbioma, concepto de microbiota, del hologenoma, del holobionte y del huésped. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta desde el nacimiento, desde que el niño está en el vientre de la madre. Y la madre es la responsable de la salud de su hijo. Y la madre es la responsable de la alimentación de su hijo. Que si la madre tiene una microbiota de mala calidad, pues el niño va a tener una microbiota de mala calidad, porque la madre es la responsable. Entonces me toca hablar de todos estos microbiomas. Entonces por eso un poquitico, vamos a ver, hay muchas palabras o muchos nombres nuevos debido a los no cultivables, que es lo que más ha traído mucho más nombres científicos diferentes. Entonces, hablar del microbioma, pues hay microbioma terrestre, ya hay un estudio desde el 2010 para mirar el microbioma terrestre, están trabajando con microbioma oceánico, también con el microbioma de un lugar determinado. Ahora la importancia que tiene es conocer el microbioma humano y cómo hacer que tengamos una mejor salud, tanto a nivel de comportamiento como a nivel de todas sus funciones. Entonces, la salud del humano y el equilibrio del medio ambiente dependen de los microbios. Los microbios son los maestros químicos del mundo. Sin microbios no podríamos vivir. El 90% de nuestro cuerpo son células bacterianas y el 10% son células de animales. Entonces, ¿qué es la microbiota? Es el conjunto de microorganismos que viven en un nicho determinado. Es la microbiota de la boca, la microbiota de las manos, la microbiota de la vagina, cada una es diferente, aunque hay partes que se comparten. ¿Y qué es el microbioma? Es el contenido genético de ese microbioma. Resulta que nosotros no podemos vivir sin microorganismos, entonces hay una parte muy importante y es la parte de que nosotros estamos entre una interacción constante, yo creo que lo tengo aquí, que es una interacción constante, el microorganismo se aprovecha de nuestros nutrientes
de nuestros factores ambientales, de nuestro ecosistema, y ellos van a hacer que en nuestro cuerpo haya una protección, el sistema inmunológico se organice, nos defienden ante la presencia de toxinas y de organismos patógenos. Esta parte no la teníamos muy bien, porque acuérdense que con la era de Pasteur, en el año de 1800, todo era mal. ¿Dónde venían los microorganismos empezaban a tener problemas, que las infecciones empezaron a salir de la parte de más o menos en 1946, en 1926, nació la parte de los antibióticos, y los antibióticos empezaron a tener un gran auge. Uno de los auges más fuertes que tiene el antibiótico es que todo era antibacteriano. Entonces el jabón antibacteriano, las duchas antibacterianas, todo el piso hay que lavarlo con antibacteriano, todo eso dio pie a que hubiera un abuso horrible de los antibióticos. Entonces los animalitos, como estaba hablando con la profesora del CES, Lorena, la parte de los antibióticos como factores de crecimiento, vemos que en los pollos comemos antibióticos venteados, como dice la profesora Francia, que comemos no sabemos qué comemos. Y aquí no hay una legislación. Entonces, esa proliferación de antibacterianos y antiparasitarios nos han llevado a un desequilibrio completo de esta parte que es tan importante mantener el equilibrio. Que ya no tenemos ese equilibrio que deberíamos haber tenido siempre, y que mientras más tecnología hay, más ciudades estemos viviendo, una ciudad mucho más desarrollada, esa microbiota natural que estaba hablando la profesora Mónica, que es el Oxalobacter, ya existe. Existe en las tribus indígenas, como son la parte de Tanzania, o también, por qué no decirlo, hemos estudiado el microbioma de estos chamanes, de la mama pacha y toda esa parte de los indígenas, que tienen cosas muy bonitas para dar, porque la parte como la orgánica y todo es mucho más natural. Desde ahí nace el proyecto del microbioma humano, que ya hay muchos estudios, y como ya lo mostró Mónica, el doctor Martin Glaser fue la primera persona que se ha preocupado más recogiendo toda esta parte de los microbiomas y mirando todos esos desequilibrios que han habido. Entonces él descubre el Oxalobacter formiminus, que si lo tuviéramos no habría problemas. Podemos comernos el queso, podemos comer los tomates sin que tuvieran los llamados cálculos renales, que tanto daño hacen, y que era el segundo dolor más grande que hay, un dolor de cálculo en forma. Entonces, ¿qué es el microbioma humano? Entonces, nosotros vemos que todos los microorganismos que tenemos nosotros, tanto externos como internos, y por lo cual nosotros vivimos o alegres, o tristes, o aburridos, o obesos. Y una de las cosas más grandes que hay, y ya se ha comprobado, es que las personas que son gorditas tienen una microbiota diferente a las personas que son flaquitas o más flaquitas. Las personas tristes tienen que ver con el intestino. ¿Por qué? Porque tenemos un intestino llevado con una cantidad de bacterias malucas, con un colon inflamado, estamos aburridos, estamos depresivos, estamos tristes. Pues tenemos un colon de buena calidad, con unos microorganismos buenos, somos más alegres. ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿Qué persona en 1909 se dio cuenta de eso tan bonito? ¿Quién es el padre de la gerontología? Elie Mechnikov. Un viejito que me fascina la vida de él porque él era un loco, porque se escribía por todas partes, en la bata, todo, se casó con una mujer que era tuberculosa, se murió y entró en depresión. Pero cuando cumplió 70 años, viviendo ya con otra persona rusa muy querida, con una cantidad de hermanitos que era huérfana, ella era huérfana, con ella entendió muchas cosas, pero entendió más cuando fue a Bulgaria y vio que había hombres viejitos de la misma edad, más alegres que los otros, más tristes. Y gente joven más triste que los viejitos, que comían ellos, y se dio cuenta que era la leche fermentada, de ahí vienen los probióticos. Los probióticos vienen de Elie Mechnikov,
y ahí viene el kefir, y el kefir se aísla todos los microorganismos que uno quiera aislar. Entonces, la parte es muy importante porque en todas partes tenemos microorganismos, menos en el cerebro, pero en los pulmones también. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando una persona tiene POC, cuando una persona tiene fibrosis quística, tiene fibrosis pulmonar. Vamos a ver qué es lo que... Entonces, miramos aquí, miren que casi todos los microorganismos, bueno, se puede mirar aquí porque, bueno, aquí tampoco se ve mucho. Casi todos son actinobacterias. Aquí tenemos proteobacterias. ¿Qué es lo que más se ve en la parte externa? Todos son actinobacterias. Las proteobacterias tenemos en la parte de la garganta, pueden haber en la parte del esófago, pero vemos cómo en la parte vaginal van a prevalecer los lactobacilos. Entonces mire que tenemos microorganismos en todo nuestro cuerpo. Entonces aquí vamos a mirar la parte, la misma, pero la primera dosis de microorganismos la recibimos de la madre. ¿Y cómo es eso? Pues mire, aquí tenemos el intestino maternal, que allí en esos enterocitos tienen ellos esas dendritas que van a entrar y van a recoger o a tomar los microorganismos que tiene ella en sus enterocitos. Por la parte de los linfoides, la parte linfoide va a entrar y van a ir a la parte de las glándulas mamarias y también por medio de las dendritas van a entrar a esta parte de las glándulas mamarias, de las células mamarias, y van a transmitir los microorganismos que tiene la madre. Eso es una hipótesis que fue de Fernández en el 2013 y puede ser muy factible. Entonces ya a nivel del pecho, la madre le está transmitiendo desde su microbiota. Mire que la microbiota del intestino es la más importante a la hora de la vida. Entonces, ¿qué comemos? ¿Cómo comemos? Es muy importante. Entonces, si yo tengo una buena digestión, yo le voy a pasar a mis hijos a través de toda la parte de la leche materna que esté en esta parte. Si nosotros miramos a un niño sí, y es muy importante, cuando un niño nace por cesárea, cuando un niño es alimentado con leche de fórmula o cuando un niño nace por vía parto natural o vaginal y es alimentado con leche de la madre. Siempre va a haber un mutualismo entre la madre, que van a compartir la madre y el niño. Es una madre en su parte oral va a tener, porque de todas maneras el niño lo primero que va a tener es la microbiota de su madre, de su piel cuando le da la parte de la leche, pero también todas las bacterias que pasan cuando pasa por el conducto vaginal. Entonces el niño alimentado por leche materna va a compartir más cosas de su madre. Y aquí tenemos que tenemos los lactobacilos en los niños, tenemos aquí el Streptococcus, tenemos aquí esta Snatia, es una actinobacteria que puede ser patógena en la parte de la vagina o en la parte urogenital. Tenemos propionobacterias y todo se comparte. Cuando el niño nace por parte cesárea, ya la parte de la cesárea va a compartir más la microbiota de la piel de la mamá y del medio ambiente donde nace un niño. Entonces mire que es muy importante el parto por vía vaginal, y siendo Medellín y Colombia el país donde más cesárea se hace, y Medellín donde más cesárea se hace a las mujeres. Mire que estamos teniendo un problema gravísimo. ¿Y qué problema van a tener los niños más adelante? Porque ya van a ser alimentados con leche de fórmula y que nacieron por cesárea. Los niños van a tener más problemas de alergias, van a tener más problemas metabólicos, van a tener más problemas de asma por esta parte del nacimiento. Esto es muy importante, ustedes jóvenes que van a tener hijos, sería muy importante mirar esta parte. ¿Qué pasa cuando los primeros microorganismos que van a tener los bebecitos, entonces la mamá, la vagina, mire que comparte el mismo que el bebé, los lactobacilos, van a tener también bacteroides y van a tener, el más grande son los lactobacilos y van a tener ureaplasma. Aquí, cuando la madre nace por la vagina, el niño 2, mire que va a tener una variedad, pero aquí es porque también la segunda alimentación. Y mire que va a cambiar la parte.
del niño que nace. Les dice que también hay comparten una similitud entre los niños que son alimentados con leche y la vagina, y nacen por vagina, comparten entre los papás, perdón, las mamás y los niños, aunque sean mamás diferentes. La misma microbiota. Entonces lo que quiere decir es que lo que más predomina en esta parte de la leche materna son las bifidobacterias, son los lactobacilos y son los lactococos. Entonces, como a mí me gusta tanto esta parte, un día le dije a una estudiante de microbiología de la Universidad de Antioquia, que está haciendo la maestría en biotecnología, que yo quería trabajar con leche materna. Y ella trabajó en el Hospital General, que es el banco de leche que hay en Medellín y que suple a 14 municipios, y que aquellas personas que la mamá tiene SIDA, los niños que tienen la mamá tiene SIDA, o la mamá se murió, la mamá entró en depresión postparto, pues le dan este tipo de leche. Pero esta leche la pasteurizan, y al pasteurizarla cambia mucho la microbiota de esa leche. Entonces hicimos un estudio, yo no lo hice, yo lo estoy dirigiendo. Esas son las niñas que están trabajando. Yara es la niña de microbiología de aquí de la Antioquia, Alejandra es ingeniera biológica y Paula es ingeniera biológica, pero ellas están haciendo la maestría y las otras dos hicieron el PAI, y Alejandra va a hacer la parte de su maestría. Entonces hicieron 100 muestras y cogimos leche sin pasteurizar, leche pasteurizada, leche de la materia fecal del niño alimentado por esa mamá, la leche de esa mamá hasta los 4 meses o 6 meses, y tenemos una cantidad de microorganismos que hemos aislado. Medimos el pH allá en el Hospital General, descartan leche porque ya tiene una acidez de 8, pues ya dicen que puede tener microorganismos que pueden ser poliformes, que fermentan de todas maneras, tienen la alta galactosidasa, entonces lo desechan. Entonces esas leches que eran desechadas le decimos si tenían o no coliformes, entonces le hicimos el fluoropolio LMX, pero aislamos los lactococos en M17, los lactobacillus en MRS y los bifidobacterias aislamos en TOCH. Las bifidobacterias son las más difíciles de aislar y se aíslan de la materia fecal. La materia fecal es rica en bifidobacterias, son muy chinches para crecer, pero el medio de cultivo es el mismo MRS, pero tiene propionato y tiene L-cisteína, para que sea, porque ellos son mucho más anaerobios que los lactobacillus y los lactococos. Este medio es muy bonito porque se le echa el MLS, una anilina, y nos da este color azulito, de anilina, y nos da un color azulito. Todos los colores azulitos sí son lactobacillus, porque en el MLS puede crecer también levaduras y puede también crecer lactococos. Y en el M17 también puede crecer lactobacillus y lactococos. Estos son coquitos, estos son los bacilitos, los lactobacillus, y estos son los llamados bifidobacterias, que son más pleomórficos. La cantidad, aquí solamente hay 44, somos más o menos 80, llevamos 89, ya llegamos a los 100, a las 100 muestras. Aquí miramos toda la parte del volumen, el pH, el número de microorganismos que creció en la YGC, que era para levadura, hicimos todos los recuentos en cada uno de estas muestras. ¿Qué nos dimos cuenta? Esto fue en general, total de microorganismos de MLS, lactobacillus, unidades formadoras de colonia de caloso, de esas 7, de M17.1 y de VIP2 1.5, pero vimos que en las heces había lactobacillus, había lactococcus, y mire la cantidad de bifidobacterias que hay. En la leche cruda también miramos esto, pero mire lo que pasa en la leche pasteurizada. Se muere toda la microbiota que le dan a los niños. ¿Por qué hay que pasteurizar?
porque no sabemos cómo está la leche, no sabemos cómo está la mamá, si la mamá tiene alguna enfermedad, y el problema es el virus del SIDA, entonces hay que pasteurizar. Miren lo que pasa en 29 individuos que tomamos la leche después cesárea y la vaginal, 21. Miren todos los que hay en cesárea, 3.000 y pico, perdón, 3 millones y pico, y en vaginal 5 millones de lactobacilos. Hay en 17 1 millón y en 17 vaginal 2 millones recién. Los dos, pues hay mayor cantidad en la vagina. Entonces miren que sí es mejor un parto de la vagina. Y eso sí fue aquí en Medellín. Entonces si nosotros miramos desde que nacemos hasta que estamos viejitos, 100 años, mire cómo nos va cambiando la microbiota. Siempre va a haber mayor cantidad de firmicutes, va a haber bacteroides, que son esos azulitos, va a haber actinobacterias y va a haber proteobacterias. En los niños chiquitos, porque el niño que está en el vientre no tiene todavía la microbiota formada. Los niños que se alimentan con fórmula, mire que varía un poquito, pero sigue siendo muy parecido. Porque llega un momento en que ellos tienen la misma microbiota. Después, más adelante, el niño sigue alimentándose con la leche materna, entonces va a cambiar un poquito. Los alimentos ya entran otras bacterias y se disminuye todo lo que es la proteobacteria. Y mire cuando estamos viejitos, cómo va a aumentar todas las que son los firmicutes, que son casi todas las bacterias gram positivas, todas las gram positivas, Micrococcus, Corynebacterium, toda esa parte que hace parte de los firmicutes. Los lactobacilos y también los bacilos espumosos. De la vagina, nosotros miramos la vagina de una niña en la premenarquia, en la pubertad y en la adultez, o en la menopausia más bien, es diferente. La vagina de una persona que esté sana va a tener una mucosa recubierta, va a tener una lubricación, porque produce un líquido y ese líquido va a ser rico en nutrientes que va a hacer que allí se implanten o colonicen los lactobacilos. El 70% de la microbiota de una mujer sana son lactobacilos. Los lactobacilos forman una capa protectora para que no entren las bacterias patógenas que pueda haber en la vagina, ¿verdad? Que puede ser la levadura, la Candida albicans, que puede ser la Gardnerella. Ellos nos evitan que haya esa parte. Entonces, los lactobacilos, ya saben ustedes, porque ya la profesora Mónica les habló, pues una gran variedad de metabolitos, entre ellos son los ácidos orgánicos, prevaleciendo en las bacterias homofermentadoras, lactobacilos homofermentadores del ácido láctico. Pero las bacterias pueden tener, las heterofermentadoras pueden tener dos vías de fermentación. La vía lateral transcetolasas o de las aldolasas. Las aldolasas serían las heterofermentadoras obligadas y las heterofermentadoras facultativas pueden irse por alguna de las dos vías, producir solamente ácido láctico o producir otro tipo de ácidos. Lo que más vemos en una vagina sana son lactobacilos crispatus, Iners, Klebsiella, Graceli, salivados y vaginales. Lo que son lactobacilos ranosos, lactobacilos casei y lactobacilos plantares vienen del tubo digestivo o vienen del sistema digestivo. Los genomas de las bacterias acidolácticas son tan pequeñitos que no tienen factores de virulencia, pero de todas maneras sí se ha visto que tienen plásmidos que pueden transmitir estas características. Aquí vemos la mucosa vaginal de una persona normal. Miren, todos los azulitos son lactobacilos. Aquí tenemos la famosa Gardnerella y aquí tenemos la levadura, que ellos van a proteger. Ellos lo que van a hacer es que se van a implementar en esta mucosa, va a ser que a través de las adhesinas del lactobacilo se van a ir a las mucosinas de la mucosa vaginal y van a formar una barrera que no penetre los microorganismos. Por eso muchas personas, uno dice, pero ¿por qué esta mujer tan sana? Porque tiene una buena microbiota vaginal, nunca se enferma, nunca le da un problema de vaginitis,
Entonces uno dice, ¿por qué? Porque tiene una buena dosis de lactobacillus que ellos nos van a producir un biofilm, que ya les dije, y van a producir una gran cantidad de ácido láctico. Por lo tanto, ve cuando hay mucho problema de cistitis o de vaginitis, o de vaginosis o de vaginitis, venden un biofilm, es así, biofilm rico en ácido láctico. Entonces venden a las personas que empiezan a tener problemas vaginales, le manda el médico, el ginecólogo, que toma ese tipo que se pongan ese tipo de biofilm. Si miramos la mujer, la niña premenárquica, la pubertad, mire, el sistema endocrino está en reposo, la mucosa es fría y poco húmeda, escasean los nutrientes, la microbiota residente proviene de la piel y del intestino. No hay una microbiota autóctona residente en ella, solamente lo que llega de la piel y del intestino. Por eso uno de los problemas más graves que hay son las niñas que usan tampones y que se lo meten sin lavarse las manos. Entonces viene el shock septicémico. Entonces estas personas tienen que tener mucho cuidado porque ha habido muchos casos de esterilidad por problemas de este shock septicémico. Entonces hay que saber usar. ¿Por qué? Porque si tenemos la mano sucia, pues voy a hacer que vaya ahora. Y hay una parte que esté, aunque uno tenga muy buena microbiota, cuando la menstruación, hay menstruación, acuérdense que la menstruación aumenta pH, que el pH de la vagina es un pH ácido, y hace que esté más propenso a ser atacada por otros microorganismos. En la pubertad tenemos presencia de estrógenos, aumento de espesor del epitelio vaginal, un exudado rico en nutrientes y una buena microbiota de lactobacillus. El embarazo, hay una inmunosupresión grandísima. ¿Por qué? Porque la parte del padre o el espermatozoide te trae una dotación genética diferente, por lo tanto nosotros podemos crear unos anticuerpos contra esa parte del padre. Entonces hay una inmunosupresión de rechazo al embrión, al feto, pero de todas maneras ya a los 3 meses ya empieza el organismo a organizarse, disminuye el pH, aumenta la secreción de nutrientes y aumenta los lactobacillus. En cambio la posmenopausia viene a ser igual a la parte de la premenarquia. La única diferencia es que nosotros podemos tener en la parte de la menopausia un 50% de lactobacillus y con la terapia hormonal podemos nuevamente organizar. Aquí tenemos unas diapositivas. Esta es la premenarquia. Mire que no hay microorganismos propios de la vagina, sino que hay unos microorganismos propios de la piel y del sistema digestivo. Aquí en esta parte, la edad fértil, la cantidad de lactobacillus que hay que nos están protegiendo de esta parte de microorganismos. Y aquí en la menopausia empiezan a haber hay todavía microorganismos lactobacillus, pero hay otro tipo de microorganismos y puede haber un desequilibrio fuerte a nivel de la microbiota. Uno puede tener vaginosis, la vaginosis es la alteración del ecosistema vaginal debido a esas bacterias. Entonces aumenta la bacteria nativa de la vagina, se disminuyen los lactobacillus, por lo tanto estas bacterias son oportunistas y ven que no hay quien les quite el camino y empiezan a crecer. Los síntomas son exudado blanquecino, homogéneo, un olor maluco a pescado, pH aumenta por encima de 4,5 y hay un picor. La vaginitis es algo de una microbiota, la vaginosis, y hay un picor, dolor durante el coito, incomodidad al orinar, y la microbiota es diferente. Vamos a medir esta microbiota. Las cándidas, las clamidias y los tricomonas. Entonces, ya se usa, aquí en Colombia no hay. Yo he llamado y buscado y no hay. En Europa ya venden los óvulos, se llaman Gynophilus, ricos en lactobacillus, y son un tipo de lactobacillus rhamnosus que uno puede ayudarse a ponérselo, y si es orales, porque uno puede comer Leptavis. Leptavis tiene una cantidad de lactobacillus, o uno puede ponerse los óvulos vaginales todos los días durante 5 días. Dicen la gente, ya en España está la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, dice que lo ideal sería que después de la menstruación se pusieran unos óvulos vaginales para regular la microbiota de los lactobacillus.
Esto mejora la tasa de curación de enfermedades vaginales, disminuye la recurrencia de la vaginosis, disminuye la recurrencia de la infección genitourinaria y mejora la tasa de curación de vulvovaginitis por cáncer. Ya hay un mutualismo muy fuerte entre la lactobacillus y la mucosa vaginal. Como les expliqué, las adhesinas que están en los lactobacilos, sobre todo a partir ellos forman unos biofilm y van a hacer que se unan a este tipo de la mucosa de la vagina. Ya dijimos lo que produce el microorganismo, al producir ácidos orgánicos baja pH de 4 a 4,5 que no crece el microorganismo. A estos pH fácilmente produce agua oxigenada, que es un gran antiséptico que oxida toda la parte de la maquinaria celular. Y las bacteriocinas. Las bacteriocinas son muy importantes. Todas las bacterias producen bacteriocinas. Lo que pasa es que las bacteriocinas de estos microorganismos son, ya se ha comprobado, la plantaricina, la lisina, las leucocidinas. Estas bacteriocinas son capaces de destruir la microbiota acompañante. Y la coagregación, que hace que los lactobacilos, como les mostré ahora, bloquean las adhesinas del patógeno e inhiben que se adhieran a la mucosa. Aquí tenemos la mucosa oral. La mucosa oral tiene una gran diversidad de microorganismos. El niño empieza a tener una microbiota parecida a la de su madre cuando empieza a mamar de la leche materna. Entonces, esta parte es muy importante porque va a tener la parte de la piel, de los microorganismos que hay en la piel, como también la parte que hay en la leche. Pero también es importante que cuando el niño tiene 3 años, esa microbiota va a cambiar. A los 2 años va a cambiar y ya se debe a los sólidos, alimentos sólidos que han comido. Entonces aquí tenemos la mucosa de la boca. Si nosotros miramos la boca, tenemos la lengua, la parte superior de la lengua es diferente a la parte que está en la parte arraigada de la parte superficial o superior y la parte posterior son diferentes de la microbiota. Cuando hay una gingivitis, pues tenemos una microbiota mucho más distinta. Van a haber bacterias, o va a haber bacterias más bien estafilococos. Puede haber también mucho fusobacterium. Van a haber también actinobacterias que va a haber que haya un desequilibrio en esa parte de la boca. Y la microbiota de la boca es muy diferente entre un individuo y el otro. Y si la persona ha estado tomando antibióticos, es mucho más distinto. Entonces se ha visto que conociendo la microbiota que hay en la saliva del hombre, entre hombres obesos es diferente a la microbiota que hay en la saliva de los hombres normales. Una persona, cuando uno hace cata de vinos, hay personas que tienen más sensibles las papilas y otras personas que tienen más sensibles. Cuando la mujer está en embarazo, se vuelve mucho más susceptible a esos cambios del sabor para uno hacer la cata de vinos. Pero las salivas tienen mucho que ver, hay salivas demasiado ácidas. Hay salivas mucho más alcalinas. Entonces la saliva es muy importante. Y nos acordamos que en la parte de la saliva está la parte rica en enzimas. Entonces aquí tenemos, las mejillas tienen una microbiota diferente, los dientes, el paladar, las enzimas. Cuando hay bolsillos o bolsas gingivales, pues tienen bacterias altamente patógenas como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus también, puede haber Streptococcus que produce la gingivitis. Los factores determinan la confusión grave de la microbiota particular de la cavidad oral. ¿Qué va a interferir en nosotros? La crema de diente que utilicemos. Hace muchos años hicimos en la Universidad del CES un trabajo de investigación comprobando cuánta cantidad de colgate total se necesita para matar la microbiota, que era en ese tiempo, habíamos podido desde los pocos mutants de una persona que tenía cáncer. Y lo que se necesitaba era tan poquito que el colgate compró en la Universidad del CES. No compraron tanto crema de dientes. La crema de dientes, pues sí se debe usar, pero hay veces que la gente es demasiado escrupulosa y entonces constantemente están
están echándose en la boca Listerine. El Listerine mata microbiota bonita como microbiota mala. Dice, ¿quién se va a implantar? ¿Quién va a colonizar el estómago? El helicobacter. Por eso hay tanto helicobacter. Es que el profesor yo vuelo muy maluco. Si usted tiene un novio y no le gusta el novio, como huele su boca, pues no hay que responder porque ya se levanta. Ella levanta para la esa la casa. No son compañeros. Hay un olorcito de uno. Hicieron un estudio que es lo que hay entre una microbiota humana oral normal de la saliva y una cuando hay biofilm. Mire que el biofilm no es sino las bacterias ricas en productoras de ácido láctico que van produciendo ese biofilm, que son los lactococos o los streptococos. Entonces, cuando uno come mucho azúcar, pues va a hacer que haya mayor cantidad de ese biofilm. Entonces, hay una parte que se comparte, que son los streptococos, la Bellonella, la Proprebotella y el fusobacterium. Ya se ha hecho un estudio que cuando hay mucha cantidad de fusobacterium puede haber una incidencia grande o una gran predestinación a sufrir cáncer de colon. Entonces tenemos, ¿qué podemos encontrar en una saliva normal? Mira, está Campylobacter, pero Campylobacter es indígena, Rectus urbus, que es diferente al Campylobacter jejuni, que no sabemos que el jejuni es uno de los microorganismos más patógenos que hay en este momento. Y se confunde mucho porque el pollo lo tiene como microbiota natural, el cerdo lo tiene como microbiota natural, y el mal manejo del cerdo y del pollo puede causar problemas de campylobacteriosis. También tenemos un tipo de Neisseria, como la profesora Mónica me está explicando, que si no tenemos esa Neisseria nos puede dar neumonías. Entonces, mire que esos microorganismos nos pueden proteger de un ataque más profundo. La piel sí que tiene, es el órgano más grande que tenemos nosotros en la piel y es el que más contacto tiene con el medio externo, con el tipo de vestimenta, con el tipo de clima, con el tipo de contacto donde estemos. La piel es la más, es tal vez la parte más importante que tenemos como primera defensa natural en el cuerpo del ser humano. Entonces nosotros miramos, si nosotros conociéramos qué tiene la piel, podríamos decir qué enfermedades va a haber. Si nosotros hacemos un estudio bonito de la piel, qué tiene la piel. Pero uno de los microorganismos típicos de la piel es el Staphylococcus epidermidis. Él tiene una parte que tiene el ácido lipoproteico que va a hacer que se dé como una cascada de sistema inmunológico y a su vez esta interleuquinas 1 va a hacer que se produzcan unas citoquinas inflamatorias y empieza a haber una protección, empieza a haber un estímulo del sistema inmunológico. ¿Y qué va a hacer esto? Va a prevenir con ese plaster que nos contaba la profesora Mónica, protege a la piel del ataque de la leishmania. Por eso no todas las personas somos atacadas por los zancudos, por los mosquitos. Dice que hay personas que pueden ir a donde quiera y luego pica un mosquito. Entonces, ¿qué tiene esos ácidos grasos la persona que el mosquito no es capaz de estar ahí? Entonces ya piensa más adelante hacer desodorantes con probióticos y hacer repelentes con esos ácidos grasos de esas personas que repelen el zancudo de los. Si la inmunidad del cuerpo influye en la microbiota de la piel. La microbiota de la piel modula en parte la inmunidad cutánea. Hay un síndrome de inmunodeficiencia primaria, que es una deficiencia de hemoglobina E, que va a hacer que seamos más propensos al ataque de ciertos microorganismos. Entonces vamos a mirar aquí que hay un tipo de enfermedades. La psoriasis, la rosácea, la psoriasis son épocas cuando uno está demasiado sensible, demasiado estresado, entonces hay un desorden, un desequilibrio. Si nosotros miramos la parte donde mayor sebo hay, como hay glándulas sebáceas en la espalda, la cara y detrás de las orejas, es donde mayor cantidad de grasa hay. Entonces miramos aquí que está muy de moda darle a los jóvenes, porque tienen una piel muy bonita, la parte de este antibiótico tan fuerte. ¿Qué hace ese antibiótico? Ese antibiótico produce una faringitis impresionante, tan impresionantes que no hay un antibiótico que los pueda combatir. Entonces es muy importante tener en cuenta, fuera de eso, este tipo de antibiótico que le dan a este tipo de personas
va a tener problemas en el hígado. Entonces, está matando toda la microbiota natural, no solamente de la piel, sino de todo el organismo. De la cara, la espalda y las orejas están ricas en este tipo de grasas y existe una cantidad de bacterias, entre ellas la Propionobacterium, que hablamos del Propionobacterium acne, que va a producir, que va a realizar los triglicéridos. Mire que lo que va a prevalecer en la grasa va a ser el Propionobacterium acne. Pero ya cuando hay problema de push, ya hablaríamos de un estafilococo como tal, ¿verdad? Entonces hablamos, pero resulta que el estafilococcus epidermides en un momento dado puede volverse patógeno. Depende de cómo están las defensas del cuerpo del individuo. Pero casi siempre este estafilococo epidermides, aunque más que todo se vuelve patógeno, el estafilococo epidermides siendo parte de la piel, muchas veces hay cistitis por presencia de estafilococcus epidermides, pero es porque está la persona en un proceso de premenopausia donde las condiciones han cambiado. El estafilococo epidermides produce ácido succínico que inhibe ácido Propionobacterium acne y actúa como probiótico. También el estafilococcus epidermides va a producir un glicerol que inhibe al estafilococcus aureus. Cuando hay un hongo que se llama la Malassea rectricta y Malassea globosa, van a producir tipo de rosácea. Pero también es importante tener en cuenta que cuando hay un tratamiento muy fuerte con antibióticos, va a haber una foliculitis y una faringitis por bacterias gram-negativas. Y eso ha pasado en los jóvenes. Ahora ha habido mucho problema de faringitis y amigdalitis en personas demasiado jóvenes. Pero yo pienso que es por el problema del antibiótico que estamos usando para el problema de la piel. Estos dos microorganismos, esta bacteria, el Propionobacterium y este hongo, la Malassea, apoyan la generación de un árbol. Ya se sabe que la rosácea, la consecuencia es este Desmodes foliculum o Desmodes brevis. Esto aumenta con la edad. Viene que con la edad nosotros nos volvemos más propensos a la rosácea. Mira usted los viejitos, uno dice, es que toma mucho trago, no, es que toma mucho trago. Es que ya la glándula sebácea no como deben de actuar y ya no tienes esa microbiota equilibrada en el organismo. Entonces, este señor, este ácaro, se une al Bacillus oregonus, produce esta grande rosácea. Es la rosácea que manda una carga grande de antibióticos. Yo mandaría a que tomaran bastante kefir y que se echara la guapanelita, que a los 48 horas del kefir que quede siendo la guapanela se produce en la piel. Ya se han hecho estudios con el kefir en piel. Una persona no le cicatrizaba una herida en Estados Unidos, no, sí, en Estados Unidos, y le empezaron a echar con el gránulo de kefir durante 12 días y les echó. Entonces yo le pondría a esas personas que se lavaran bien la cara, no tiene que ser con antibacteriano, sino bien lavada, y se echaran esos granulos de kefir que ayudaría mucho. Aquí hablamos de piel húmeda, olor corporal y dermatitis atópica. Entonces vamos a ver que tiene que ver mucho con las glándulas folículo filoso. Entonces el estafilococcus y los Propionobacterium colonizan esa parte húmeda. ¿Y dónde son las partes húmedas? Las axilas, esta parte de aquí de las rodillas, la parte de aquí de los brazos, es donde más colonización hay de ese tipo de bacterias, es donde más nos da ese tipo de dermatitis. También la parte de aquí de la nariz es más propensa porque son más húmedas. El Propionobacterium produce ácidos grasos volátiles y bioalcoholes que son responsables del mal olor de las axilas y asociado al sudor de la axila. Lo que están estudiando es estos ácidos grasos volátiles para hacer lo que ya he dicho ahora, los, ¿cómo se llaman? Los repelentes. La piel húmeda, el estafilococcus y el Propionobacterium, ustedes aquí hablan de restaurantes con probióticos y prebióticos, y hay una competencia de bacterias aerobias con las anaerobias.
Ya hablamos aquí de la dermatitis atópica, de un niño con dermatitis que tiene casi siempre a ese tipo de alergias o ese tipo de dermatitis, los mandan con mata-ratón. Y el mata-ratón lo que hace es refrescarle porque los niños le arde demasiado y son muy niños. Entonces lo que hacen un baño con mata-ratón y les ayuda mucho a ese problema, y yo les pondría también yogurcito para que le den. Bueno, los probióticos intestinales pueden prevenir este tipo de dermatitis. La psoriasis es tal vez de las enfermedades de la piel más duras que hay, pero son pieles secas. Cuando uno llega a cierta edad, por encima de los 60, se nos olvida tomar agua, se nos olvida humectarnos. Yo por eso digo que es más duro un viejito solo que una viejita sola. Un viejito solo es más sucio, más dejado, no lleva nada, pero se tranquilo, contento. ¿Por qué? Porque a uno se le va secando, hay que humectar bastante la piel para evitar este tipo de psoriasis. También hay un desbalance, un desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces hay dos tipos de psoriasis: la psoriasis vulgaris, que da en codo, rodillas y tronco, y se aumenta el estafilococos, el Corynebacterium y los estreptococos. Y la que se llama la putata o en placa, se da en dorsos, piernas y brazos. Y esa está asociada con el Streptococcus beta-hemolítico. Yo siempre le digo a mis estudiantes en mi clase de microbiología que las personas que vean unas sensaciones muy fuertes, o que es, pongamos, una amigdalitis, que constantemente están con amigdalitis, o tienen mucho problema con infecciones muy fuertes, amigdalitis, cistitis, pero toda la amigdalitis, son personas muy propensas a que haya un desarrollo del sistema inmunológico y tienden casi siempre a que haya problemas de enfermedades inmunes, entre ellas el lupus eritematoso, porque hay un desarrollo muy fuerte en esta parte de las personas. Entonces, hablando ya de este microbioma de la piel, tenemos aquí, hicieron el estudio de 4 hombres, miraron la parte anterior de las fosas nasales, la espalda, la nariz y la planta de los pies, y vieron cómo era muy parecido la manera como compartían la microbiota. Sí, aquí los azules son el Corynebacterium, las alfa proteobacterias, las beta proteobacterias y las lactobacilos son un poquito, son los rosaditos en la parte de la piel. No se conoce en este momento qué probióticos podrían servir para la piel. No hay un estudio en este momento fijo en esta parte. En este momento tenemos en Medellín y en el mundo entero, no solamente en Medellín, donde también tiene problemas, Brasil también tiene problemas de la contaminación del aire por el cambio climático. Y son muchos los muertos que ha habido últimamente por enfermedades pulmonares. Sabemos que nosotros tenemos unos pulmones muy bonitos, tenemos una tráquea que tiene unos cilios, tenemos los bronquiolos, los alvéolos, que es lo último que hay para que haya el intercambio de gases. En ese momento en Medellín están haciendo un estudio en la contaminación del aire con PM10 y PM2,5. PM2,5, hágase de cuenta, el PM10 es coger un cabello, un pelo largo, partirlo en 4, y el 4, la cuarta parte, vendría a ser lo que es el PM10, perdón, el PM2,5, son cuadros pequeñitos. El PM2,5 atrapa mayor cantidad de microorganismos que el PM10. Para aislar microorganismos como en los ojos se utilizan el PM10 y bacterias el PM2,5. Entonces, todos estamos expuestos al aire de Medellín. Por eso en Medellín no podemos salir entre las 7 y las 10 de la mañana. No debemos salir a hacer deporte. Y si hay marea, ¿cómo es? Naranja, marea naranja, no podemos ni entre las 10
y las 3 de la tarde solamente, después de las 3 y antes de las 10 de la mañana no hacer ejercicio, no, a no ser que pongan más. ¿Cuáles son las enfermedades? Bueno, ¿cuáles son los microorganismos más comunes que hay en la orofaringe? Los firmicutes, los bacteroides, estas bacterias gram negativas, y las proteobacterias, que son las bacterias gram negativas, que pueden ser alfa, gamma, beta, epsilon, etc. Las personas que fuman van a perder esa parte, va a haber un desequilibrio en el pulmón, van a perder esos cilios, por lo tanto van a ser más expuestos a que los microorganismos patógenos. Por eso ustedes los microbiólogos, cuando nos hablan de que el ácido glicólico presente en micobacterium dura 15 días en un esputo, a uno le da rabia cuando una persona que va delante de uno haga eso, porque uno se imagina ese microorganismo ahí y cuando se va a morir. Una 15 días para que se muera. Debe ser muy lamentable. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Son el EPOC, que es muy común en las personas que fuman, pero también puede ser las personas que son pasivas al fumador o nosotros por el problema que hay ahora en el aire. La fibrosis pulmonar idiopática, que no se conoce qué es, pero sí puede ser hereditaria y da entre los 60 y los 70 años. Yo vengo de una familia, por el lado del Campuzano, que hay problema de fibrosis pulmonar, se me han muerto 7 personas o más, 7 u 8 personas por fibrosis pulmonar. Y después de los 60 años es que se manifiesta. La fibrosis quística nace en un niño con su problema. Y son niños que son muy propensos a cambios. Vamos a ver, la mucosa es está muy gruesa y puede estar muy sensibles al problema y al contacto con la pseudomonas. Y los bronquiestasis puede ser la parte de bronquietis. Aquí me falta, la cambié, es una C. Son problemas pulmonares que pueden venir del EPOC, que pueden venir por problemas después de un resfriado o unas neumonías. Puede haber ese problema. Y aumentan fuertemente las proteobacterias, que se dañan la participación de los negativos. Aquí tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Miramos cómo estos alvéolos, miren cómo han cambiado, cómo están completamente dañados esos alvéolos. ¿Quiénes son los que van a predominar? Bacteroides, proteobacterias, actinobacterias, firmicutes. Pero más que todo, los grandes causales de las muertes por EPOC son las pseudomonas, el Streptococcus, la Prebotella y el Pneumococcus. Pero más que todo las pseudomonas. O sea que la pseudomona esta vez el microorganismo más difícil y para mí más ubicuo que hay, más que la E. coli, porque la E. coli se la puede destruir muy fácil, la pseudomonas no se destruye fácil, produce otitis, produce problemas fuertes en el quemado, produce problemas fuertes cuando hay problemas de liposucción, alguna cosa también puede hacer parte de estas enfermedades nosocomiales como la fibrosis pulmonar idiopática. Mire que todos tienen que ver con la parte de los alvéolos, hay una obstrucción completa, mire que aquí tenemos el pulmón bien, y aquí ya hay una cantidad como de foquitos, como de nudillos, que es la parte de la fibrosis pulmonar. Lo mismo microorganismos podemos decir. Y la branquiestasia, tenemos la Moraxella catarralis, la pseudomonas aeruginosa y el Haemophilus influenza que hacen parte. Y tenemos un bronquio normal, y este bronquio deformado, ya el grosor de la membrana ha cambiado y los cilios se han perdido. Aumenta también las proteobacterias Mycosis, Staphylococcus, la Burkholderia, que es una que antiguamente se llamaba pseudomonas, ahora se llama Burkholderia. Tenemos la fibrosis quística, que es muy dura. Yo tengo una alumna que se fue a hacer un doctorado a Nueva York y se enamoró de una persona que tenía fibrosis quística. Y él le decía, yo me muero por a los 28 o 30 años, porque más o menos ese es el tiempo de edad que tenía. Mire cómo se vuelve de horrible toda la parte donde va a bifurcarse para formar los alvéolos. Y uno de los más horribles que hay era la fibrosis pulmonar. Cuando se usan muchos inhaladores, sí se disminuye la crisis de todo este asma o todo ese problema respiratorio.
pero se aumenta el riesgo de neumonías. Y cuando hay mucho tratamiento con macrólidos, aumenta la infección por pseudomonas aeruginosa. Entonces, mire que lo ideal sería cambiar nuestra microbiota intestinal. Yo digo que cambiando la microbiota intestinal es mucho lo que podemos cambiar aquí. Aquí hablan de una persona que tiene, se le hizo un análisis al escudo, esto sí es todo con no cultivables, y una persona sana. Entonces aquí tenemos que hay proteobacterias, pseudomonas, streptococcus. Aquí hay una microbiota mucho más variada que la otra. Hay multiplicados Venionella, hay preotenas, pero hay diferencia de otra parte. Esta es la parte más bonita en la que yo siempre digo que tenemos que alimentarnos bien, nada de chatarra. Si no tenemos un buen prebiótico, no tenemos un buen probiótico. Entonces podemos comernos mucho, todos los probióticos que queramos, pero el probiótico no se implanta, sino un buen prebiótico. La microbiota ya se sabe que el 80% de la inmunoglobulina A y parte de la inmunoglobulina G se produce en el intestino. Un buen intestino va a tener una buena salud. De las bacterias que pueden ser residentes o pueden ser que estén ya fijos allí, pero como decía Mónica, hay microorganismos que hay que tomarlos constantemente para que hagan el efecto probiótico. Aquí tenemos una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Hay una infección, empezamos a tomar antibióticos, los antibióticos matan las sensibles y a las resistentes, hay un aumento de resistentes y esta disbiosis va a dar pie a lo que es la obesidad, a lo que es problemas de trastornos de alegría, del sistema, bueno, de personalidad, de depresiones. Va a haber problemas de asma, de alergias, problemas de la enfermedad de Crohn, que pueden ser problemas fuertes en la parte intestinal, y un colon completamente irritable. Aquí tenemos un cuadrito que nos dice cómo es la parte del intestino, la microbiota intestinal, y cómo todo tiene que ver con la parte endocrina, con la parte de la producción del sistema inmune, de la parte de la obesidad, de la diabetes, del síndrome metabólico, de la disfunción de la barrera intestinal. ¿Por qué? Porque uno se queda aterrado que hay personas que le dan mucho problema de septicemias por bacterias gram-negativas, y son sobre todo las personas, como ya les decía a ustedes, en los 60 el sistema inmunológico cambia mucho y una septicemia por el coli empieza a tener unos problemas gravísimos más adelante. Entonces, ¿cuándo me falta? Entonces tenemos que los microorganismos vivos son los que tenemos que se implanten en nuestro enterocito. Ya Mónica tenemos esta parte, voy a hablarles cómo actúa, y tenemos los patógenos, van a producir unas adhesinas, pero el probiótico también produce las adhesinas y unas anococinas, y van a penetrar y van a ser, como ellos entraron a este enterocito, va a haber una reacción inflamatoria y ellos a la vez van a liberar una cantidad de compuestos y metabolitos que van a cambiar todo el pH y las condiciones del intestino, y por lo tanto nos van a defender de esta parte del ataque del microorganismo. Si tenemos una buena cantidad de probióticos de buena calidad y un equilibrio en la parte intestinal, vamos a tener un buen sistema respiratorio, la piel, todo lo que les hablé ahora. ¿Qué producen ellos? Peróxidos, como ya les dije, las personas que son intolerantes a la lactosa pueden volver tolerantes o pueden tolerar a través de los microorganismos que producen la beta-galactosidasa, compiten con otro, aumenta la expresión de las mucinas ileoconómicas, la MC2 y la MC3, y actúan sobre el sistema inmunológico. Las bacteriocinas que hacen, pueden penetrar y dañar la parte de la membrana a nivel de la parte de las proteínas intermembranales, las otras pueden actuar a nivel del peptidoglicano y las otras pueden producir clonas. Y conclusión, la conclusión que ustedes ya pueden tener es: hay que cuidar bien la microbiota, no usar tanto antibiótico, ya el cloro está mandado a recoger, ya todo está siempre con vinagre, el vinagre limpia muy bien, también baja la carga microbiana, no como el cloro, pero el cloro produce, el cloro residual produce problemas graves.
de alergias, de rinitis y de